y analizando un poco los 27 proyectos que incluyó el gobierno en el llamado sesiones extraordinarias, que en realidad son más porque algunos ítems incluyen varios proyectos como creación de universidades nacionales. Pero básicamente creo que se puede dividir ese número de iniciativas en tres grandes grupos. Muy politizado. Uno tiene que ver con justamente la agenda judicial, y ahí entraron todos los temas que estaban, si se quiere, la cartuchera, que venían o que habían sido empezados a tratar y no habían avanzado, o que se habían hablado pero no se habían presentado, y como vos bien decís, ahí está Rafecas, ahí está el Consejo de la Magistratura, ahí está la ampliación de miembros de la Corte, el tratamiento de juicio político a miembros de la Corte Suprema, y abro un paréntesis, y no está también el pliego del quinto juez o quinta jueza, porque hay un ítem que dice que la Corte que el Senado trate el pliego de Rafecas y otros pliegos que pueda mandar el Poder Ejecutivo, que podría ser un embajador, podría ser un juez, claro, también podría ser el pero cuando miembro de la uno Corte ve que el gobierno se está poniendo al día con los pendientes de la agenda judicial, uno de esos pendientes es proponer a alguien para ese quinto lugar que quedó vacante cuando se jubiló Elena Hayton de Nolasco. Yo ayer pregunté y me dijeron, la verdad no sabemos. A mí ese ítem me suena que el gobierno va a tener pronto una candidata para poner también sobre la mesa. En su momento lo que decían desde Justicia era, ¿para qué vamos a poner un nombre que no vamos a tener los votos para aprobarlo y que va a ser linchado mediáticamente? Sería como desgastarlo. Esa era un poco la explicación de por qué no estaban proponiendo a la reemplazante Hayton de Nolasco. Recordemos, la Corte está con 5 miembros desde que se jubiló, la única mujer que había en el alto tribunal. Así es, hoy el escenario es otro y podría aparecer un nombre ahí para meter presión. Después hay un segundo grupo de leyes que creo que son las leyes económicas, las que viene impulsando Sergio Massa. Ahí tenés el blanqueo, ahí tenés el proyecto de ley de agroindustria que está digamos en el tintero desde hace varios años. Tenés la moratoria previsional. Bueno, en realidad la moratoria está en el borde porque después está el tercer grupo de temas, que son los temas que creo que están puestos sobre la mesa para que la oposición tenga que pagar costo político por no tratar. Ahí está la moratoria, sociales, ahí está el colcero, ahí están las universidades, ahí está el tema que tiene que ver de el acompañamiento del Estado a chicos que nacen con discapacidad, tiene que ver con el sistema de residencias médicas, un montón de temas que es muy difícil justificar, bloquear, y es parte de esta estrategia integral que creo o espero que tenga el gobierno para mandar esta serie de temas mucho más amplio que lo que se esperaba en un primer momento. Cuando uno se pregunta por qué están todos estos temas, para que reboten, no creo que están porque se busca generar un efecto político porque en general haga más difícil a la oposición. En general son los temas que son más, digamos, horizontales en términos de ciudadanía, y que cualquiera que lo vea, le va a parecer una locura que no se traten. O sea, tienen una llegada más directa social. Sí, y que sin embargo algunos de los temas son los que ellos han tocado durante su gestión en materia de reducción de derechos. Ahí tengo la duda hasta dónde les va a importar el costo. Algunos sí, otros no. Sobre todo porque ya, universidades y moratorias ya lo bloquearon. Y la verdad es que no parecen haberse despeinado, ¿no? No, pero yo no pienso tanto en que ellos vayan a cambiar, sino en el costo que tengan que pagar el día que haya que ir a votar. Pero ahí dependés también de cómo se posicione el gobierno frente a eso y cómo logre capitalizarlo, ¿no? Porque si pasa como si nada, o bloquearon otro proyecto porque el gobierno malo quiere atacar a la Corte Suprema de Justicia para buscar la impunidad de la jefa, si vos no tenés un discurso que contrarreste eso y que ponga en primer plano que hay un montón de gente que no se está pudiendo jubilar por culpa del macrismo, que no puede estudiar en sus provincias por culpa del macrismo, y ahí sí vas a tener un problema, porque va a rebotar y va a haber un montón de gente que se va a quedar sin lo que necesita y ni siquiera va a tener un efecto político eso. Así que ojalá, espero que haya una estrategia pensada también. Esperemos que sí. La agenda judicial tiene otro contexto en la actualidad, ¿no? Digo, a partir de la filtración de chats, a partir del rol de la mano derecha de Horacio Rosati, ¿no? El presidente de la Corte y presidente del Consejo de la Magistratura. Creo que ahí va a haber una discusión bastante fuerte sobre, el entramado político que hay detrás, tanto del Consejo de la Magistratura como de la Corte. Debemos decir que claramente la oposición no va a dar los votos para eso, eso no va a prosperar sin ningún lugar a dudas a mi criterio, por eso lo que hay va a ser una discusión política. Sí, ahí sobre el tema de la Corte, el otro día mencionábamos una denuncia que hizo Carrió ante la OEA.
hablando básicamente se perdió el Estado de Derecho en la Argentina, la embestida, etcétera. Pero lo que ella dice es, y pensándolo en este gran paquete de leyes, donde vos tenés varias cosas que por ahí en conjunto, armando el rompecabezas, forman parte de un proyecto mayor que es el de la reforma judicial, lo que dice Carrió es, en realidad, el juicio político es el medio. El fin que tiene el gobierno nacional es desgastar a los miembros de la Corte para poder avanzar con la ampliación del máximo Tribunal de Justicia. Esa es la lectura que está haciendo Lilita. Yo digo, podrían ser las dos cosas tranquilamente. Una cosa no excluye a la otra, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, también, digamos, son las lecturas que se hacen. Y el hecho también de mandar 27 proyectos me suena a que es un... digamos, no me vas a correr, ¿no? Porque ya Cambiemos les dijo esta semana, no te voy a sacar ningún proyecto, y el gobierno mandó 27. Sí. Esto es algo que en realidad yo recuerdo haberlo hablado en algún pase con Ari, con Roberto, hace 3 años, 2 años y medio, en los primeros meses del gobierno del Frente de Todos, que ya había una oposición que decía no te vamos a votar nada. No me acuerdo si en esa época la excusa era la pandemia, pero ya había, fue el primer conato de bloqueo parlamentario. Y en política, contar cuál va a ser tu próxima jugada siempre es un error, porque si vos ya sabés que el otro va a decir que no, vos podés jugar con eso, y creo que el oficialismo tiene que jugar con eso. Si el otro se va a oponer, que se oponga a cuestiones que son populares. Sí, que pague los costos. Si sabes que no pasa y que te lo rebotan, manda una ley para triplicar el salario mínimo, yo qué sé, digo, jugar con una oposición que ya fijó su postura, y eso en una arena política es un error y es un problema. Hay que ser inteligente para saber aprovecharlo, sobre todo en un año de una elección tan importante como la que vamos a enfrentar. Y además pues parecen muy coordinados ellos en materia de cursiva y los comunicaditos que sacan y demás. Y si bien en este caso puntual del juicio político a la Corte es mucho más complejo, porque necesitas 2/3 de los presentes, en caso de llegar al recinto, no es el que tiene un voto más gana, pero por lo tanto es más complejo. No sé si se acuerdan, pero cuando fue el tema bienes personales, a fines del 2021, fue un debate que Cambiemos instaló, ¿sí? En medio de una sesión, hizo que fuera a comisión ese proyecto de ley para beneficiar a los que más tienen, ¿sí? Que paguen menos bienes personales. Lograron llevar el tema a la sesión y tenían 2 diputados ausentes. Una recién había asumido, estaba de vacaciones en Disney, y otro había ido a visitar a su hija a Alemania. Perdieron. Y salió el proyecto que quería el Frente de Todos, no el que quería Juntos por el Cambio. Ellos tienen muchas diferencias internas, y pareciera ser que el Frente de Todos le está apuntando bastante directamente a la Unión Cívica Radical, intentando tocarle el corazoncito histórico, filosófico de los inicios de esa Unión Cívica Radical para lograr encontrar esa grieta y abrirla, ¿no? Puede haber muchas oportunidades, el tema es saber identificarlas y usarlas. Sí, y ahí se te suma también, y acá Franco podrá ampliar, desmentir o debatir, lo que la Corte haga, ¿no? Porque digo, estás presionando a la Corte o tratando de ponerle el foco a la Corte, y tranquilamente la Corte puede responder, y si la Corte responde es con fallos, ¿no? Digo, ¿qué tiene hoy por salir o que eventualmente pueda activar para salir en el marco de decir, venís por el juicio político? Bueno, yo activo estos fallos que tras la feria tranquilamente podrían resolver. La máxima de la Corte era, en año electoral no sacamos fallos políticos. Esa era la máxima, ¿no? Digo, ¿qué tienen en carpeta? Y, por ejemplo, el tema de la coparticipación. El fallo de fondo. Claro, fue una medida cautelar hasta ahora. Digo, tranquilamente puede ir por el fallo de fondo. Y estamos hablando de un gran debate y una suma de dinero muy grande, ¿no? A favor de la Ciudad de Buenos Aires, claramente. De la campaña de Larreta. Exacto. Está bien. No, digo eso también, ¿no? A ver, y por otro lado, Nico, con lo que decías, capaz que si eventualmente esta estrategia de buscar proponer a la quinta jueza, en este caso, porque sí hubo, por ejemplo, en lo que fueron los pliegos en el Congreso de Rosenkrantz y Rosati, después de haber intentado entrar por DNU, una observación sobre lo que tenía que ver con el cupo, justamente, bueno, capaz que lo que buscan es una jueza de consenso, ¿no? Y es una buena estrategia, es decir, pensar a alguien que no sea la propia que se quema, como decía Franco que querían evitar, sino decir, bueno, es un carril del medio que podemos consensuar como jurídicamente, y que vos no me puedes decir que no, porque dentro de todo también es tuyo. Sí, pero desconozco si la verdad, fue solo una especulación de mi parte, porque me llamó la atención ese artículo sin ninguna precisión.
Y justo como estaba enumerado después del pliego de Rafecas, bueno, dije a lo mejor hay algo, sobre todo por eso, porque lo que se ve es un gobierno que fue al cajón y sacó todas las iniciativas que tenía pendiente en materia de justicia y las puso sobre la mesa. Y esa, sin ninguna duda, es una iniciativa pendiente en materia de justicia. Sí, también hay muchos pliegos de jueces para mandar, también, digamos, ¿no? Y ahí también se abre un paraguas para la negociación también con las provincias, porque hay muchos juzgados federales de las provincias, hay mucho para jugar con eso. Qué interesante momento sería para el gobierno esto que marcabas vos, Nico, ¿no? De empezar a utilizar estos proyectos como la moratoria, que si no me equivoco, bueno, nada, como 800.000 personas van a quedar sin jubilación, sobre todo mujeres, si no se aprueba, la cuestión de, bueno, temas de discapacidad y otras temáticas que son más horizontales, muy fáciles de comunicar, muy simples, muy sencillas, que pueden articular además con organizaciones sociales, con llegada territorial, para incorporarlos también en el debate, ¿no? Y en el debate del trabajo legislativo y de la importancia de que funcione el Congreso de la Nación. Digo, a veces es muy difícil bajar a territorio el funcionamiento de la democracia. ¿Cómo le explicás a alguien cómo la vida es condicionada si no funcionan bien el Congreso o el Poder Judicial? Bueno, estos proyectos que en general tienen muchísimo apoyo, muchos surgieron incluso de las organizaciones sociales, como el de Alcohol Cero al Volante, que lo vienen pidiendo los familiares de víctimas de siniestros viales. Qué importante sería utilizar también, esos canales para instalar la temática de por qué el Congreso de la Nación tiene que funcionar normalmente y potenciar el trabajo legislativo también para las temáticas sociales. Es una cuestión de lectura, ¿no? Sí. De comprensión casi del momento político a tener en cuenta. Sí, además pareciera como que el gobierno le busca imprimir al Congreso de la Nación la importancia que tiene, ¿no? Claro. Y que hoy no está funcionando, porque hay muchas cosas que uno, o por lo menos dos se me ocurren, que uno diría, o que en algún momento también se barajó públicamente desde el Congreso o funcionarios, que se podrían resolver por decreto, ¿no? No sale la moratoria previsional, decreto. Extender la que está, por decreto. No funciona el Consejo de la Magistratura, lo normalizás, por decreto. Bueno, esas cosas el gobierno decide mandarlas nuevamente por ley al Congreso de la Nación, que es el lugar, donde deberían funcionar las cosas, porque además cuando vos tenés una ley, después, salvo que venga alguien al que no le importen las instituciones, como Macri, las leyes quedan y las leyes funcionan, y esa es una garantía de mantenimiento en el tiempo. Y el gobierno nacional, de momento, pareciera haber descartado la posibilidad de un decreto de necesidad y urgencia para resolver determinadas cosas de manera simple y rápida, si bien esos decretos después pasan a ser refrendados por el Congreso de la Nación. También obviamente. Es cierto que el no hacerlo es una marca de poner evidencia a quien no lo permite. Ahora, tenés que visibilizar eso, y a su vez es elegir en un punto que eso sucede, y que entonces sí, por dejar correr el bloqueo tengas un perjuicio para 800.000 personas. Digo, es un todo, ¿no? Sí, es una línea muy fina ahí. Sí. Qué sé yo. Bueno, es política. Sí, obviamente, se entiende. O sea, la ley no va a estar de todas formas, sin los votos esos. No, obviamente, pero si no vas a tener el decreto, ¿no? Y la ley no va a salir, por lo menos dejan claro, y que quede bien claro, quiénes son los responsables de que eso no suceda, ¿no? Porque si no, pareciera que simplemente quedas en la inacción, y eso es peligroso. Y porque quedas en la inacción y quedas como perjudicando a la gente. A ver, de todas formas, hay que ver cómo sigue esto, porque lo único que hubo fue un decreto, pero el decreto y ese temario a mí no me dicen inacción, por lo menos. Me parece que por lo contrario toman nota de una inacción pasada y están tratando de cambiarlo. A ver, a lo que voy es, durante años le pedimos al gobierno que haga lo que está haciendo ahora. Claro. Sí. Démosle changüí, por lo menos 3 semanas para ver cómo lo lleva adelante. Sí, obviamente, le damos el changüí. Lo que digo es, teniendo la posibilidad de resolverlo a sola firma, después teniendo que refrendarse en el Congreso, reitero que también vas a tener un problema, y sabiendo que hoy el Congreso de la Nación no te va a aprobar absolutamente nada, salvo un milagro, es una jugada interesante la que hace el gobierno nacional, que esperemos que sepa cómo resolverla de forma positiva, si sale bien o si sale mal. Claro. Hay que encontrarle la vuelta a cómo
ellos impiden que las cosas funcionen como tienen que funcionar, que los pibes no puedan ir a las universidades de su provincia, que la gente no se pueda jubilar, que haya más inseguridad vial a la hora de andar en auto, de ser peatón o de ser ciclista en las calles. Bueno, todas esas cosas, si no salen, que tiene que quedar bien claro por qué no salen y por qué hay personas que no pueden discernir entre un debate judicial y un debate social o económico, porque ellos ya lo dijeron, no les importa. Sí, dijiste Milagro y me parece inevitable decir que el lunes van a cumplir los 7 años de Milagro presa política, justamente estos mismos que bloquean el Congreso, que coparon el Consejo de la Magistratura, que tomaron la Corte primero por DNU, desde Clarín y demás, y si bien obviamente no va a ir a los 27 proyectos de la libertad de Milagro Sala, es parte de lo que esta gente destruyó en el país, todo lo que rompió la derecha y que sigue rompiendo básicamente, y Milagro Sala, está teniendo una situación de salud bastante complicada, que está generando preocupación, se está pidiendo atención sobre esto, tuvo una trombosis bastante severa y 7 años va a llegar el lunes, presa política de Macri, de Morales y Blaquier. Ojalá que en este nuevo contexto y con la justicia ya desembosada se reconsidere la posibilidad de tomar alguna decisión que alivie la situación de Milagro Sala, porque la verdad es que si ya se asume abiertamente, como lo hizo Alberto Fernández en el mensaje que subió a las redes hace 2 días, como lo hace con esta convocatoria a sesiones extraordinarias, que lo que hay es un poder judicial alzado contra la democracia. Bueno, lo de Milagro Sala creo que es un caso testigo de cómo ese poder judicial se fue constituyendo. Me acuerdo que en su momento decíamos que Jujuy era el laboratorio, el lugar donde la derecha probaba las cosas que después iba a hacer a nivel nacional, y en ese sentido, si el lunes hubiera alguna novedad, me parecería algo que también iría en el mismo sentido de mostrar que esta vez va en serio, ¿no? Que esta vez va en serio. Ojalá, sí, lo de Milagro Sala fue apenas inició el gobierno de Mauricio Macri. Entonces, y desde aquel momento hasta hoy, está presa. La verdad es que es tremenda la situación. Alberto Fernández siempre dijo que no podía inmiscuirse porque era un tema provincial. De hecho, la causa por la que tiene una condena firme ahora a partir de la Corte es una causa que se inicia en la provincia. Ahora, lo cierto es que la provincia de Jujuy, la justicia de la provincia de Jujuy, responde directamente, ¿no?, al gobernador Gerardo Morales. Así es. Hubo, de hecho, hasta un pedido de intervención que ingresó al Congreso. No está en el temario ese, pero a lo mejor también se tenga que reflotar, ¿quién dice?